Conocer a Dios cambia tu perspectiva y te lleva hacia un crecimiento en el conocimiento de Dios y en tu vida espiritual. Que el Señor los bendiga. Entramos a la clase 9 y esta primera parte, en esta ocasión vamos a estar viendo un nuevo tema, la verdad sobre la Biblia. La Biblia es un gran libro porque es un libro muy personal y a medida que empezamos este estudio, eh, tendrías que pensar algunas preguntas personales. O sea, Dios es un Dios personal, pero las escrituras también son escrituras personales que te permiten a ti conectarte con ese Dios personal maravilloso. Primero pregúntate, ¿cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Entonces tendrías tú que tener uno, por no decir que hay varios, pero de hecho que hay uno que te puede ser muy importante para ti. La segunda pregunta que puedes hacer es, ¿puedes recordar un tiempo específico cuando la Biblia causó un impacto personal en tu vida? Acuérdate, hay algún momento en el que las escrituras, la Biblia misma ha significado un gran impacto para tu vida. Y acuérdate ese tiempo y lo hermoso que es atesorar esos recuerdos. Y también puedes hacerte una pregunta. ¿Qué pregunta bíblica tienes que siempre quisiste que alguien te responda? O sea, debes tener alguna pregunta. En algún momento tú has tenido una pregunta, un interrogante que quisieras que te la respondan. Ahí tienes alguna, porque de hecho que no entendemos todo lo que las escrituras puedan estar diciendo, estamos en un proceso, aprendiendo cada vez más, pero cada uno tiene una pregunta y en esas preguntas eh, ahí tenemos que tener paciencia porque en algún momento Dios va a enviar a alguien para que nos la responda. Ok, ¿cómo obtuvimos la Biblia? Saldría en este momento una pregunta importante, o sea, ¿cómo ha sido que nosotros hemos obtenido la Biblia? Tres palabras importantes para poder entender, para poder responder esa pregunta. ¿No? Sus definiciones e implicaciones. Tendríamos que responderla con la palabra revelación. Como definición, ¿no?, de revelación, la Biblia está escrita para que Dios pueda mostrarnos cómo es Él y lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces, estamos en esa parte, nosotros queremos que conocer un poco más de Dios, entonces eso es revelación, o sea, cuanto más buscas de esa revelación, pues tienes que acercarte mucho más a la Biblia. Un entendimiento de Dios viene únicamente a través de tu decisión, perdón, de la decisión de Él, de Dios, que Dios quiere revelarse a nosotros. O sea, tenlo por hecho que es su voluntad y su deseo revelarse a ti, a mí, ¿no? Entonces, necesitas entender que es a través de ese deseo es que nosotros cuando nos acercamos a las escrituras tenemos un gran privilegio, una gran oportunidad de encontrar esa
esa forma de darse a conocer de Dios, ¿no? Qué hermoso que es Dios, ¿no? La revelación es la razón por la cual Dios nos dio la Biblia. O sea, Él quería darse a conocer a nosotros y que lo conozcamos tal cual es. Y qué bueno que es Él. Ok, acá hay una implicación. Dios quiere mostrarnos quién es. O sea, Él desea, está en su deseo. Por ejemplo, 1 Corintios 2 dice, bueno, leamos primero Romanos aquí, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido eh, oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. ¿Ok? Entonces aquí tenemos esas implicaciones. Lo que decíamos, Corintios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. ¿Okay? Dios quiere darse a conocer profundamente. Gálatas, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Ok, un poco parafraseando lo que Pablo está diciendo, es que el Señor, o sea, Dios, el que te ha dado su Espíritu, que es Dios con nosotros, ¿no? Y que hace maravillas entre nosotros, ¿no? Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. O sea, no es un asunto religioso, es un asunto de vida, de comunión, porque la fe es establecer una comunión con Dios y creerle a Él, confiar en Él y seguirle a Él, obedecerle a Él. ¿Ok? Ahora, hablábamos de revelación, ahora vamos a hablar de inspiración. La definición de inspiración es el proceso por el cual Dios nos dio la Biblia. Dios obró en los corazones de los escritores humanos para inspirarlos a anotar sus palabras. Vale decir de que Él no los usó como robots. Él los guió a que su sentido común, su capacidad de diferenciar lo bueno y lo malo, todo eso esté involucrado en el hecho de que ellos decidieran escribir lo que estaba de acuerdo con el corazón de Dios. Por eso que hay un texto que dice que Dios pone en nosotros el querer hacer de acuerdo a su buena voluntad. Pero igual, no nos hace robots, nos hace libres de poder nosotros decidir. Muchas veces estamos en el corazón de Dios, estamos en la voluntad de Dios, estamos decidiendo lo que Dios quiere y eso es bueno porque eso manifiesta de que estamos en una perfecta comunión con Dios y es así la inspiración que Dios le dio a los autores bíblicos fue así. Eso es lo que teológicamente le llama la inspiración plenaria verbal. Ok, acá hay una implicación. La Biblia es mi autoridad final, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, por ejemplo, hablamos lo que Timoteo dice. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando hablamos de justicia, no se olviden, quienes somos del santuario sabemos que no solamente está hablando de una verdad jurídica, de una equidad jurídica, no está hablando solamente de eso, sino está hablando de lo opuesto a lo que significa la injusticia o iniquidad. Entonces, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de cosas buenas, de las cosas superiores que hay con el solo hecho de cumplir con tu deber. O sea, Dios nos lleva siempre a algo superior, siempre quiere que tú vayas más allá de lo que es sencillamente cumplir con un deber que sería pues la equidad jurídica. ¿Okay? Vamos a entenderlo.
no estamos negando la equidad jurídica, estamos dándola como un hecho que es básico. El Señor nos lleva a su justicia haciendo cosas mejores, cosas mayores, cosas de mayor bondad, totalmente opuestas a lo que es la iniquidad. ¿Ok? Y esto muy importante porque nos debe mover a nosotros a entender que en nuestra vida nosotros anhelamos y deseamos estar en esa obra de Dios en nosotros, ¿no? Haciéndonos movernos en la correcta justicia de Dios. Ok, hemos hablado de revelación, hemos hablado de inspiración, ahora vamos a hablar de iluminación. En definición, la iluminación es la obra del Espíritu Santo de traerme luz y entendimiento a las palabras de la Biblia mientras las leo. ¿Ok? Es como que me mete al corazón de Dios, me ilumina hacia el sendero por el cual debo de caminar, ¿no? La iluminación es el medio por el cual entendemos la Biblia. Entonces, de hecho que yo recuerdo haber conocido personas que alguna vez me vieron con una Biblia y siendo tremendos profesionales, eruditos, muy capaces. Me acuerdo que en alguna ocasión yo había ido a buscar a un amigo, un amigo que era una persona importante. El asunto es que llega un personaje y me encuentra a mí con una Biblia en la mano. Y lo sorprendente es que toma la Biblia, la revisa y dijo, ah, bueno, sí. Y la tiró a un lado y dijo, sí, ya la leí. Pero de hecho que hay mucha gente que la ha leído, pero como no tiene la obra de Dios, el Espíritu Santo, no tiene iluminación. No la entendieron. Porque la persona que entiende la Biblia tiene un encuentro con Dios y tiene esa comunión con Dios como resultado. Porque las escrituras te van a llevar a que Dios se revele a ti, te va a llevar a que tú puedas tener ese encuentro, ¿no? Te vas a dar cuenta que Dios inspiró a los hombres santos que le escribieron y te va a inspirar a ti, a tu vida también. Pero te trae luz, te trae iluminación. Entonces tú le entiendes. Y esto es lo que nos hace diferentes a muchas personas que no tienen la iluminación de Dios, el Espíritu Santo. ¿Okay? Acá hay una implicación. Puedo leer la Biblia y esto es tremendo. O sea, podemos leer la Biblia, hermanos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Lucas 24:45. O sea, Dios hace una obra en ti y esta iluminación hace que tu entendimiento se abra y comprenda las escrituras. Lo que antes no entendías, ahora lo entiendes. Ahora, tú tienes que tener un día en el que cuando abriste la Biblia ya empezaste a entender. ¿Okay? Es que esa es una de las evidencias de que tú estás ya siendo parte del obrar de Dios en tu vida. Ok, entonces vemos pues que importante, ¿no? Las escrituras, ¿no? Acuérdate que el Señor dice que la fe viene por la obediencia y la obediencia por la palabra de Dios. O sea, la traducción tradicional dice la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero como es un hebraísmo y no lo han entendido, la palabra oír no es la capacidad auditiva, diferenciar los sonidos de las letras, los vocablos, etc. No es ese asunto. Porque la palabra oír tiene que ver con la obediencia. Entonces, aquí las escrituras están conectadas, ¿no? Que darte fe. O sea, es más, en otro pasaje el Señor dice
a través del apóstol Pablo, dice que la fe es un regalo de Dios. Entonces, ese regalo es porque te acercaste a la palabra. Qué tremendo. Ok, esta semana vamos a ver lo que es revelación e inspiración. La siguiente semana estaremos viendo lo que es la iluminación. Entonces, comencemos con la revelación de la Biblia. La verdad tras la revelación es que no podemos descubrir a Dios, necesitamos que se nos muestre. O sea, tú podrías estar palpando como un ciego. Y de hecho que cuando está oscuro y no tienes entendimiento, no puedes diferenciar un piano de una mesa en el primer contacto. Entonces, igual, no podemos nosotros descubrir a Dios, necesitamos que Dios se muestre. Hay mucha distancia entre lo que son las religiones que están tratando de descubrir a Dios. El asunto no es así, el asunto es que Dios se muestra a ti y busca tener una comunión contigo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Juan 1:18. Primera Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ok, Dios se mostró y lo hizo a través de Jesucristo. Para eso lo envió. Algunas formas en las que se muestra a Dios. Vamos a ver esto. A través de ángeles. Dice Hechos, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, quien soy y a quien sirvo. Hechos 27:23. Hebreos, ¿no? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hebreos 2, versos 2 y 3. Okay. Hay una labor en donde Dios se ha mostrado. Y de hecho que hay ángeles en algún momento, no todos los momentos. Okay. También Dios se ha mostrado directamente, ¿no? Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El bautizo del Señor, el Padre se manifestó, rompió protocolos, por decirlo, y se lanzó a ser escuchado. También Dios se muestra a través de sueños. Mateo dice, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. O sea, cuando Josué y María habían llevado a Jesús cuando era bebé a resguardarlo de la matanza de los niños, ellos estaban en Egipto y entonces tuvo un sueño y en revelación de sueños es que es avisado para que pueda regresar y ya no había el peligro que había con Herodes el Grande. Ok, a través de la naturaleza. O sea, Dios se muestra de esta manera. Fíjense, porque las cosas invisibles de Él, o sea, estamos hablando de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Es tan claro, toda la creación nos muestra a un Dios tremendo, poderoso y sabio.
También Dios se muestra a través de las personas, por una simple y sencilla razón. Fíjate, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea, tenemos una imagen y semejanza de Dios. De hecho que eh, hay algunos que han perdido eso, pero cuando tú estás en una comunión con Dios, y vuelves al diseño original por el postrer Adán, que es Cristo. Ok, en 2 Corintios dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ok, hay una transformación continua que sucede en nuestras vidas. Y cada vez nosotros vamos a ese ideal de parecernos más y más al Señor, parecernos más y más a Jesucristo, parecernos más y más a su imagen. Y es pues como si estuviéramos siendo espejo de la gloria del Señor. Esto nos debe llevar a nosotros a una clara y sencillo entendimiento. Muchas veces Dios usa personas para mostrarse, para hablarnos. Lo más importante, ¿no? El Señor se mostró a través del Hijo, a través de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, Colosenses 1:15. En Hebreos 1, verso 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto es algo que nos debe llevar a nosotros a entender cómo es que Dios buscó mostrarse a nosotros. Entonces, creo que podemos ir entendiendo, ¿no? Todo esto, cómo es de importante que las escrituras nos llevan hacia el conocimiento de Dios. Vamos a entender que la Biblia es el registro escrito de Dios de todas estas formas que Dios tiene de revelarse a sí mismo a nosotros, ¿no? Porque Dios escribió la Biblia no es solo un registro de revelación, ¿no? O sea, eh, hay mucho de lo que Dios quiere eh, no solamente darse a conocer, sino llevarnos a nosotros hacia un nivel de crecimiento en nuestra vida. O sea, nos moldea, es algo más que solo un registro, es la manera como Dios va a traer su conocimiento de Él hacia ti en forma continua. Por eso que se habla de una verdad presente. La verdad presente significa que hoy el texto te dijo algo particular. De acá a una semana el mismo texto te puede decir algo particular para ese tiempo. Y esa es la forma continua y constante en la que Dios está manifestándose. O sea, no es un registro que de lo que hizo, o sea, en el pasado Dios, no es una verdad presente. No, es la revelación en sí misma de Dios. O sea, es continuo, presente. Ok, ¿cómo sabemos que la Biblia viene de Dios? Y esta es una buena pregunta que tendríamos que responderla
enseguida. Primero, la evidencia externa dice que la Biblia es un libro histórico. La naturaleza del testigo ocular de una mayoría de la Biblia, ¿no? Todos hemos oído hablar sobre dramas de juicios en que uno de los abogados objeta porque el testigo está dando evidencia por lo que él testifica, por lo que él dice, ¿no? Entonces, la gente confía en los testigos oculares. En el estudio de la historia, a los testigos oculares se le da lo que se llama valor de primera fuente. Ellos tienen más peso en determinar los eventos históricos reales. Entonces, ¿cuántas personas han sido testigos de esto, de las escrituras? Porque si estamos hablando de testigos oculares, estamos hablando de personas que están involucradas en una verdad presente registrada en las escrituras. Entonces, veamos esto, ¿no? El número de copias de manuscritos, ¿no? El corto tiempo entre los manuscritos originales y las primeras copias del Nuevo Testamento. O sea, ya aquí se va a empezar a tomar la oportunidad de construir, ¿no? Ese testimonio ocular, o sea, el testimonio de personas que han estado presentes en esto. Por ejemplo, Norman Geisler dice que la evidencia del Nuevo Testamento es abrumadora. Hay 5.366 manuscritos para comparar y sacar información, y algunos de ellos datan del segundo y tercer siglos. O sea, no es que de repente tenemos unas 4 o 5 copias muy antiguas y casi deterioradas. No, hermanos, tenemos 5.366 manuscritos que todavía se pueden estar revisando, están presentes. El mismo Norman Geisler dice, para poner esto en perspectiva, hay solo 643 copias de la Ilíada de Homero, y ese es el libro más famoso de la antigua Grecia. O sea, compara, la Ilíada de Homero solo tiene 643 copias, y les aseguro que muchas de esas copias no son tan antiguas, son mucho más recientes que los escritos bíblicos. Entonces, aquí yo creo que tenemos que revisar bien, claro, esto, ¿no? ¿Cuánto testigo ocular hay? Norman Geisler también, Geisler dice, nadie duda la prueba de las guerras gálicas de Julio César, pero solo tenemos 10 copias de él, y la más reciente fue hecha 1000 años después de haberse escrito. ¿Se dan cuenta? O sea, después de 1000 años hicieron una copia. Yo creo que estamos en un terreno en donde las escrituras tienen un respaldo muy fuerte. Ahora, vamos a, para otra aseveración de Norman Geisler, para tener tal abundancia de copias del Nuevo Testamento que data dentro de los 70 años después de haberse escrito, es sorprendente. Fíjense, 3000 y tantas escrituras, y son muy numerosas, y son muchas copias, o sea, que son de los 70 años inmediatos a haberse escrito el Nuevo Testamento. Esto es formidable. Yo creo que ahí tenemos una tremenda forma de sustentar un testigo, lo que se llama un testigo ocular. Ok. Preguntémonos,
¿por qué Dios no nos permitió tener el original en vez de basarnos en una cantidad de copias? O sea, por ahí alguien va a surgir con esta pregunta. O sea, ¿por qué? Me hace acordar a mis nietos. Ok, una posibilidad. Habríamos adorado un viejo documento en vez de leer y hacer su palabra viva. ¿Se dan cuenta? O sea, si teníamos el original, la copia original que se escribió, la gente hubiera estado adorando eso. No, no hubiera tenido la oportunidad de hacer lo que la palabra dice que hay que hacer. El cuidado extremo con el cual las escrituras fueron copiadas. O sea, la otra razón por qué hay tanta abundancia es porque fueron copiadas cuidadosamente. O sea, se guardó toda la rigidez, ese protocolo de cuidado que tenían los escribas y se guardó esa misma, ese mismo celo de que no haya ningún cambio, ninguna aberración, ni porque estaba vieja la copia, ni por error de transcripción. Eso es muy importante. La confirmación de lugares y fechas por la arqueología, ¿no? Entonces, aquí tenemos que revisar, al revisar las escrituras nos damos cuenta que hay una tremenda bendición porque se confirman lugares, fechas que la arqueología después descubrió y confirmó. Vamos a otro comentario. Vamos a mencionar a William F. Albright. Descubrimiento tras descubrimiento ha establecido la precisión de innumerables detalles y ha traído un cada vez mayor reconocimiento al valor de la Biblia como una fuente histórica. Recuerdo Albright es un libro que en mis tiempos del seminario lo teníamos como un libro, uno de los libros de texto que usábamos respecto a las cosas del Antiguo Testamento, especialmente cuando estudiamos Génesis. Bueno, qué bueno, porque aquí tenemos la oportunidad de ver cómo las escrituras han sido un gran apoyo para la arqueología y la arqueología para las escrituras, porque las dos han confirmado qué hallazgos eran y de qué época correspondían. Segundo, la evidencia interna dice que la Biblia es un libro único. Ok, la Biblia es un libro único, de hecho. La Biblia es el libro más vendido del mundo. La mayoría de las personas sabe que el primer libro mayor en ser impreso en una prensa es la Biblia de Gutenberg. Es el libro más voluminoso que fue impreso por primera vez. La Biblia completa o en parte se ha traducido a más de 1.300 idiomas, ¿no? Acá en Perú, cuando vamos a la Casa de la Biblia, vemos en los pisos, en las paredes están todas las traducciones de los idiomas que en el Perú nomás se han hecho respecto a la Biblia y son varios idiomas. Vamos a ver un comentario de Josh McDowell. O sea, si ustedes revisan algunos de sus libros, van a gozarse si son buscadores de lo que significa la autoricidad bíblica. ¿Okay? La Biblia fue escrita en un periodo de alrededor de 1500 años en varios lugares, extendiéndose todo el camino desde Babilonia hasta Roma. ¿No? Los autores humanos incluyeron a más de 40 personas de diferentes tipos de vida: reyes, campesinos, poetas, pastores de ovejas, pescadores, científicos, granjeros, sacerdotes,
hacedores de tiendas y gobernadores. Fue escrito en el campo, en un calabozo, dentro de palacios, de prisiones, en islas solitarias y en batallas militares. Aún así, habla con coherencia e integridad sobre cientos de temas polémicos. Aún así, cuenta una sola historia de principio a fin, la salvación del hombre de parte de Dios a través de Jesucristo. Nadie jamás podría concebir o escribir tal obra. O sea, no es posible que alguien se imagine algo así. Esto es lo que dice George McDowell. Y es interesante su punto de vista, es como su comentario, que por cierto nosotros tendríamos que darnos cuenta que no hay otro libro igual, ¿no? Ya, acuérdense, que han habido muchos detractores de las escrituras. Inclusive han querido aberrarla, comprando editoriales y cambiando el texto, etc. Bueno, son cosas que suceden. ¿Cuál es la diferencia? Establezcamos algunas diferencias entre la Biblia y otros escritos para que el mundo, que para el mundo son importantes. Okay. Comparemos con la Biblia con escritos seculares o totalmente diferentes, ¿no? La Biblia está traducida de 24.000 copias del Nuevo Testamento solo, con literalmente millones de personas leyendo estas copias. Estas copias han sido traducidas por 1.000 estudiosos. ¿Okay? El libro Mormón está traducido de un supuesto único original que se dice que ha sido visto y traducido por un solo hombre, José Smith, quien no era un experto en idiomas. Ese original fue destruido y no hay copias de ese original. Entonces, fíjense en contraste. Aquí tenemos, ¿no? Tenemos un grupo de personas involucrados en esto, pero hay pocas personas, mejor dicho, una sola persona involucrada en el libro Mormón. Ahora, vamos a hablar de otro libro. La Biblia está escrita por más de 40 autores diferentes dentro de más de 50 generaciones y 3 continentes. Todas están de acuerdo en todos los temas de fe y doctrina. El Corán es los escritos y registros de un hombre que se llama Mahoma. En un lugar, en un punto de la historia, no concuerda en muchos puntos con lo que él considera a otros escritos sagrados, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ok, aunque él pudiera hablar de cosas que tuvieran que ver con el Antiguo Testamento, sea Abraham y aún del Nuevo Testamento, el Corán tiene muchas discordancias. O sea, no, es más, está escrito por un solo hombre. Entonces, estamos sopesando. Vamos a hacer otra comparación. La Biblia es un registro completo de la revelación de Dios, el mismo al hombre. Los testigos de Jehová usan partes de la Biblia para crear un argumento de creencias preconcebidas, ¿no? O sea, mientras que la Biblia para nosotros es completa, integralmente relacionada, los testigos usan solamente partes de la Biblia. Entonces, qué importante, ¿no? Estamos estableciendo que la Biblia tiene una solidez mayor que muchos otros escritos que no son cristianos. La Biblia provee de la solución distintiva de Dios al problema del hombre con el pecado y se centra en la obra de Dios en la historia que pueda ser verificada. Las escrituras hindúes dicen que todos los caminos conducen al mismo lugar y se centra en historias de cosas que sucedieron en los reinos celestiales. Entonces, es mucha alegoría,
mucha cosa, entre comillas, eh, de casi fantasiosa. Creo que estamos valorando, ¿verdad? La Biblia es su mejor intérprete. Nos anima a no aceptar las interpretaciones del hombre sobre la verdad de la Escritura. Por ejemplo, la ciencia cristiana. La ciencia cristiana acepta las interpretaciones de las Escrituras de una señora llamada Eddy, considerándolas con más autoridad que la misma Escritura. O sea, ellos tienen sus traductores, mejor dicho, sus intérpretes de la Biblia, y que sus escritos tienen mayor autoridad, ¿no? Entonces, ciencia cristiana tiene, tiene una total diferencia. Vamos a ver otro punto. Tercero, la evidencia personal dice que la Biblia es un libro poderoso. Los testimonios de vidas salvadas. Recuerda, esto no es todo. Finalmente, Jesús dijo que la Biblia venía de Dios, ¿no? Reconoció al Espíritu Santo como autor, ¿no? Y les dijo, pues, como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, ¿no? O sea, cuando David llama Señor al Señor, está siendo guiado por el Espíritu, ¿no? Y esto es registrado en este salmo. Él citó la Biblia como la autoridad, ¿no? Dios citó la Biblia como autoridad. Dice entonces, respondiendo Jesús, le dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O sea, es un punto muy importante porque necesitamos estar firmes en las Escrituras. Él proclamó su singularidad, o sea, el Señor, ¿no? Dice, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿No? Mateo 5:17. Él llamó la palabra de Dios. Dice, si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea, está hablando de jueces, ¿no? Llamó jueces a quienes, a aquellos vino la palabra de Dios, refiriéndose a los antiguos líderes del pueblo hebreo, que la escritura no puede ser quebrantada, ¿no? Y a ellos les vino la palabra, las escrituras. Ahora, creyó en los profetas. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, el Señor tenía plena convicción en los escritos de los profetas. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Fíjense, todo el Señor está hablando de la autoricidad del Antiguo Testamento aquí. Creyó en Noé, ¿no? Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. O sea, el Señor está dando autoridad a todo lo que se escribió acerca de Noé. Creyó en Adán y Eva, ¿no? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Está hablando de Adán y Eva. Está hablando de la creación del hombre y la mujer. Creyó en Sodoma y Gomorra, ¿no? Una ciudad que para muchos arqueólogos fue recién, o sea, descubierta en realidad hace poco tiempo. De cierto, en el día del juicio será más tolerable castigo para la tierra castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de cómo el Señor sabía de que era real lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Creyó en Jonás, que para muchos ha sido una historia, una parábola, pero no, el Señor lo da por sentado, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
Ok, qué tremendo lo que el Señor está haciendo, está corroborando el contenido de las escrituras y dándole autoridad, autoricidad. Aclaremos algunos términos. Canon significa una aseveración. O sea, perdón, canon, ¿qué significa? Yo te voy a pedir que me indiques una aseveración, que me digas qué aseveración es la correcta. Ok, ¿qué significa canon? Armas usadas por piratas. Ok, tú dices sí, un detective gordo que se veía en las series de la televisión. Canon. La lista de libros inspirados por Dios que pertenecen a la Biblia. Yo marcaría el último. ¿Por qué? Porque esa es la respuesta correcta. O sea, el canon son la lista de libros que son reconocidos como inspirados por Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que tenemos los libros correctos? O sea, de repente alguien se olvidó algún libro en el canon y en parte podríamos decir que algo así pasó. Ok, por el testimonio de la Biblia. Jesús reconoció el canon del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Acuérdense, le está dando reconocimiento del canon del Antiguo Testamento. Pedro reconoció parte del canon del Nuevo Testamento, ¿no? Pablo reconoció la inspiración en común tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento en un solo versículo. Como dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El hecho es este. 1 Timoteo 5:18 es un versículo sorprendente. En este verso Pablo cita desde el Deuteronomio en el Antiguo Testamento hasta Lucas en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, y a ambos les llaman las escrituras, por eso todas las escrituras, ¿no? La historia de la iglesia, ¿no? Los libros fueron incluidos en el Nuevo Testamento sobre la base de la autoridad de un apóstol, sobre la enseñanza de la verdad, sobre la confirmación de la iglesia. Por eso que el Nuevo Testamento tiene autoridad ocular tras él, ¿no? Entonces, los evangelios, por ejemplo, Mateo fue un apóstol, Marcos fue amigo de Pedro y anotó sus recuerdos, Lucas fue amigo de Pablo y Juan también fue un apóstol, ¿no? Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que inclusive Juan Marcos, o sea, Marcos, fue un apóstol de la tercera generación apostólica, o sea, con Timoteo. Es Marcos y Timoteo son enviados a labores apostólicas en el tiempo que ya Pablo y Bernabé estaban mayores. Entonces aquí esto es muy, muy interesante porque hay autoridad apostólica. Juan Marcos es más, él tiene los escritos que le llaman el protomarcos, de donde tanto Mateo, Lucas y Juan toman información y el mismo Marcos luego hace una depuración de lo que él tiene como escrito de su proto-Marcos y hace el Evangelio Marcos. Entonces, aquí es interesante. Muchos piensan que los libros del Nuevo Testamento fueron elegidos por un concilio de algunas personas, pero eso no es cierto. Un concilio sí reconoció los libros del Nuevo Testamento, estamos hablando del año 400 después de Cristo, pero esto fue después de 300 años de que estos libros ya eran usados en las iglesias. O sea, la, la, la autoricidad de los escritos es porque provenían de fuentes de autoridad,
¿no? Más tarde el concilio lo reconoció, o sea, no significa que ellos fueron los que escogieron esos libros. Esto fue hecho en respuesta a los falsos maestros que estaban tratando de agregar nuevos libros a la Biblia, y esto fue para evitar que hayan libros extra bíblicos que quieran incluirse. Entonces, vamos a hablar un tercer punto, el poder de Dios. Vamos a darnos cuenta que Isaías dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, es importante ese poder de Dios en la palabra, ¿no? Es cuestión de fe. Dios no permitiría que se quedara fuera lo que Él había elegido para que permanezca por siempre, ¿no? Dios está en control, por decirlo así. Ok, hoy día hemos avanzado, estaremos el jueves terminando estos puntos. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor les dé a ustedes abundantes bendiciones. Si desean en alguna medida, no se olviden que pueden estar atentos y escribiéndonos a minsantuario@yahoo. Estaremos respondiéndoles sus preguntas. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor los llene de bendición.